Hola, esta es la quinta lección relacionada con la capacitancia y haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en las lecciones anteriores sobre este punto. En términos generales podríamos decir que un capacitor es un dispositivo, un aparato, algo que es capaz de almacenar carga eléctrica y al hacerlo va a existir una cierta diferencia de potencial, ya sea entre las armaduras, que es lo que regularmente tendríamos. Ya hemos visto el ejemplo de un capacitor de placas planas paralelas, el caso de un capacitor esférico, de un capacitor cilíndrico, en donde tenemos dos conductores que se cargan con cargas de signos contrarios y automáticamente aparece una diferencia de potencial entre las armaduras, entre las placas, y la capacitancia en forma general hemos visto que se define como la carga que hay en cada armadura entre la diferencia de potencial que existe entre esas armaduras. Esta capacitancia, recuerden, es una propiedad geométrica del dispositivo. Algo que también aquí cabe mencionar es que no depende de la composición química, es decir, del material del cual se esté fabricando el dispositivo. Lo que importa, por ejemplo, en el caso de un capacitor esférico, es que tengamos dos esferas concéntricas conductoras. Sí, pero esas conductoras pueden ser cobre, plata, oro, aluminio, en fin, hay muchísimos materiales. Digamos, normalmente lo que se utiliza en estos casos pues son metales, pero podría tratarse de cualquier otro material con la única condición de que sea conductor. Y como veremos más adelante, cuando hablemos del concepto de resistencia, no todos los conductores son igualmente buenos. Ya para el proceso de conducir corriente eléctrica, cargas en movimiento, vamos a ver que existe diferente resistencia que oponen regularmente los materiales al paso de la carga eléctrica, pero en este punto, en donde todavía prácticamente estamos hablando de cargas estáticas, no importa de qué material se trate. Entonces podemos hablar de un buen conductor como la plata o un mal conductor como sería pues muchos otros metales, pero finalmente en esta definición, en todos estos conceptos, eso no importa. Lo que vimos al final de la sesión pasada es que si uno tiene, por ejemplo, y ese es solo un ejemplo, recuerden, podemos pensar en capacitores con otra forma geométrica, pero el caso más sencillo de analizar, como ya hemos visto, es el caso de un capacitor de placas planas paralelas. Entonces, pensemos en un capacitor que tiene sus dos armaduras que se conectan, si uno gusta, a una batería para cargar estas placas. Y bueno, se mencionó que cuando el espacio entre estas dos placas se rellena completamente con algún material no conductor, con algún aislante o con algún dieléctrico, todos estos son sinónimos entre sí, entonces lo que se encuentra experimentalmente, esto fue justamente lo que Michael Faraday descubrió en la primera mitad del siglo XIX, es que la capacitancia aumenta por un factor que aquí hemos venido representando con la letra minúscula kappa. Esta kappa es una propiedad del material y regularmente es una cantidad que es mayor o igual que 1. En el caso del vacío, el vacío pues sería no exactamente un medio material, en este caso no lo veríamos así. Vacío pues entendemos como algo que está vacío, no hay ningún material. Bueno, en ese caso precisamente es lo que hemos venido tratando anteriormente, el caso en el que no hay nada rellenando el espacio entre las placas, y en ese momento pues la constante dieléctrica por definición sería 1, pero si aquí ponemos papel, cartón, vidrio, aire inclusive, entonces la capacitancia aumenta por un factor que es mayor o igual que la unidad. Lo que vamos a ver para comenzar es cómo se puede entender el hecho de que la capacitancia aumente en esas condiciones. Y para eso ayuda el pensar que el material que está rellenando esta región entre las placas pues está hecha de átomos, de moléculas, y en general pues lo que vamos a tener regularmente es un material eléctricamente neutro, es decir, aunque un objeto no conductor se puede cargar por fricción, por ejemplo, aquí estamos imaginando que este trozo de material está originalmente
en estado neutro, no lo frotamos antes de meterlo aquí. El hecho de que la capacitancia crezca no es porque este bloque tenga alguna carga que nosotros le hemos depositado, sino que aquí estamos pensando que este objeto es eléctricamente neutro, y precisamente eso tiene que ver con lo que vamos a presentar a continuación. Entonces aquí imagínense una imagen ampliada de lo que teníamos más arriba, y tratemos de imaginar qué es lo que está ocurriendo en el interior del material, aunque de hecho esto sería una imaginación que no está del todo justificada, pero sirve para entender qué es lo que está ocurriendo. Y la idea es esta. Dentro del material lo que tenemos son átomos o moléculas. Pensemos, para hacer las cosas sencillas, en átomos, más o menos como la física imaginaba los átomos allá por 1911, 1913, cuando pensábamos en núcleos cargados positivamente, rodeados de electrones que hacen que el átomo sea eléctricamente neutro. Entonces, el material lo podemos imaginar como formado por millones de átomos. Aquí recuerden, esta imagen que estoy presentando pues es solamente tratando de poner las cosas de una manera gráfica, pero bueno, para comenzar, los átomos regularmente pues son objetos sumamente pequeños. El diámetro típicamente es de unos cuantos angstroms, algo que es imposible de ver con la luz que nuestros ojos pueden captar. La razón es muy sencilla: la luz que nuestros ojos captan tiene longitudes de onda que van entre los 4000 y los 7000 angstroms, es decir, son miles de veces mayores las longitudes de onda que el tamaño de un átomo. Entonces simplemente no habría forma de ver directamente con la luz que nosotros podemos captar un objeto así de pequeño. Pero lo que sí podemos hacer sin tanto problema es imaginar esta imagen del átomo, que de acuerdo con la mecánica cuántica, con esta parte de la física moderna que se terminó de establecer allá por los años de 1920, bueno, esta idea de pensar en una bolita que está rodeada por otras bolitas que son los electrones, eso no es una imagen que parezca adecuada. Ya estas ideas que nosotros conocemos de la mecánica clásica dejan de ser aplicables a este nivel microscópico, así es de que en ese sentido esta imagen pues es sumamente discutible, pero a pesar de eso puede ayudarnos para entender este fenómeno. Entonces decía, aquí estamos pensando en que cada átomo es un objeto eléctricamente neutro. Hay tanta carga positiva en el núcleo como carga negativa total en los electrones que están ahí rodeándolo, de tal forma que este bloque, que puede contener fácilmente 10 a la 18, 10 a la 20 átomos, pues va a tener neutralidad eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cargamos eléctricamente el capacitor? O sea, imagínense que conectamos la placa de arriba a la terminal positiva de la batería y la placa de abajo a la terminal negativa. Entonces vamos a tener aquí estas cargas positivas en un lado, negativas en el otro lado, y esas cargas, como ya sabemos, van a producir un campo eléctrico que va de las cargas positivas a las cargas negativas. Aquí conviene pensar, como ya hicimos, en un capacitor de placas planas para imaginar pues unas líneas de campo bastante sencillas, rectas prácticamente, y la única, digamos, variación ocurriría cerca de los bordes, pero precisamente aquí vamos a imaginar, como en otras ocasiones, que la separación entre las placas es muy pequeña como para que los efectos de los bordes sean simplemente algo insignificante. Entonces sabemos también que si hay un campo eléctrico, entonces este campo eléctrico sobre las cargas produce fuerza eléctrica. El núcleo, que está cargado positivamente, va a ser empujado en la dirección del campo. Los electrones, que están cargados negativamente, van a ser empujados en dirección contraria. Entonces, si este campo no es demasiado intenso, lo que va a ocurrir es que el átomo va a verse expuesto a una fuerza que trata
quizá no de llegar a romperlo, pero sí a deformarlo, de tal manera que ya en presencia del campo eléctrico, lo que podríamos imaginar sería una situación más cercana a esto que voy a dibujar ahora, en donde el núcleo positivo está desplazado en relación con las cargas negativas que ahora están siendo jaladas en dirección contraria. Entonces, como dije, si el campo no es excesivamente intenso, lo único que se va a lograr es deformar al átomo. Y esto que podemos imaginar en el caso de un átomo, pues se repetiría si estamos pensando en moléculas, en donde tendríamos simplemente varios átomos unidos precisamente por fuerzas eléctricas. Hay que recordar que el enlace químico pues tiene un origen eléctrico básicamente, pero bueno, aquí lo que nos interesa es que a final de cuentas cada molécula la vamos a poder ver como un objeto digamos relativamente alargado. Si era originalmente algo parecido a una bola más o menos esférica, ahora la presencia del campo eléctrico va a deformar esa figura, y el punto importante es que vamos a tener carga negativa acumulada en un extremo y carga positiva en el extremo contrario. Precisamente cada molécula entonces va a comportarse como si fuera un dipolo, y como dije antes, estos dipolos pues son de dimensiones muy pequeñas, del orden de unos cuantos angstroms. Eso quiere decir entonces que podemos tratar prácticamente a cada molécula o cada átomo como si fuera casi un dipolo puntual, y esta flechita que aquí dibujé, que de acuerdo con la convención que ya se mencionó antes, esta flecha va de negativo a positivo, va a ser colineal con el campo eléctrico que produce este fenómeno. Y entonces lo que vamos a tener, como decía, pues es una gran cantidad, 10 a la 18, 10 a la 20, 10 a la 22, más o menos serían las cantidades típicas de las que estaríamos hablando. Entonces vamos a tener dentro del material ya no un conjunto de muchísimas moléculas, sino un conjunto de muchísimos dipolos prácticamente puntuales. Y ya sabemos que un dipolo, aunque sea eléctricamente neutro, vean que aquí la neutralidad no se perdió. La carga total de cada molécula, de cada átomo, aquí estamos pensando que sigue siendo cero. Recuerden, el campo eléctrico no es tan intenso como para romper la molécula. Puede serlo, y justamente al final de la clase anterior habíamos hablado de este concepto de la rigidez dieléctrica, que precisamente nos dice cuál es el campo máximo que puede soportar un material, y de un material a otro esa rigidez es algo diferente. Y aquí pues mientras no estemos hablando de esos campos extraordinariamente grandes, entonces lo que vamos a tener simplemente es que las moléculas van a convertirse en dipolos, como dije, prácticamente puntuales, y estos dipolos, aunque tienen carga neta cero, producen un campo eléctrico, y ese campo eléctrico se va a superponer con el campo eléctrico producido por las cargas que están en las placas del capacitor. Esta carga que está en las placas del capacitor le podemos llamar carga libre. Antes no había necesidad de esta designación, pero por razones que vamos a ver enseguida, vamos a entender por qué es necesario en este caso hacer una diferencia entre dos tipos de carga que aquí van a tener relevancia. Entonces, por una parte vamos a tener una carga libre, que es la que nosotros precisamente estaríamos proporcionando por medio de la batería, por ejemplo. Como dije antes, este capacitor pudo cargarse conectando las placas del capacitor mediante alambres a una batería, y esa batería pues es la que se encarga de proporcionar esta carga, y esta carga es una carga que puede fluir libremente, y así lo hizo. Precisamente vino de la batería para ocupar esta placa. Y ahora la novedad es que va a aparecer otra carga, que es lo que vamos a llamar una carga de polarización, y aquí pues hay varios nombres que vamos a poder emplear. Quizá convenga abreviarlo así, Q sub P, volt más bien, para designar esta carga de polarización. Pero esta carga de polarización tiene otros nombres también. Se le conoce como carga ligada,
y bueno, son algunos nombres que se utilizan con frecuencia. Quizá el nombre de carga de polarización pudiera resultar más adecuado, aunque llamarle carga ligada puede ayudar a entender que esta carga, a diferencia de lo que hemos llamado carga libre, esta carga no está libre. La carga que aquí va a surgir del lado del material es una carga que está, pues, en cierta forma presente, unida al material. Y la idea es la siguiente. Este bloque de material, como dije, está constituido por una enorme cantidad de átomos o moléculas, pero justamente en la frontera de este bloque de material, pues vamos a tener algunas de estas moléculas, y mientras que en el interior del material vamos a tener cargas positivas de unas moléculas que van a estar prácticamente en contacto con la carga negativa de una molécula vecina. Para las moléculas o átomos que se encuentren en la frontera, ahí no va a existir esa cancelación. Es decir, si nos fijamos en algún trozo, piensen ustedes en una región pequeña en el interior del material, pues allí, si esta región es relativamente grande como para contener muchas moléculas, lo que podemos esperar es que haya neutralidad eléctrica. Cada dipolo es eléctricamente neutro, pero además el extremo positivo de una molécula va a estar muy cerca del extremo negativo de otra molécula, de tal manera que también allí tendríamos una cancelación de las cargas y de los efectos que producen, pero en la frontera del material vamos a tener algunos de estos extremos positivos que no van a tener vecinos con que cancelarse, y en la parte superior de este bloque vamos a tener extremos negativos de las moléculas que lo mismo no van a tener vecinas con las cuales cancelar los efectos. Entonces, lo que tendríamos a final de cuentas, y aquí hago otro dibujo para simplificar el análisis, lo que va a ocurrir es que vamos a tener por una parte la carga libre que nosotros hemos pues comunicado mediante estos conductores, y tendríamos prácticamente pues pegada a esa superficie otra carga que es lo que aquí he llamado Q-pol, la carga de polarización, que de hecho tiene, recuerden, el signo contrario a la carga de la placa que hemos cargado, y en el otro extremo del capacitor va a ocurrir algo similar pero opuesto. Es decir, en la placa misma vamos a tener una carga que sería el negativo de la carga libre que pusimos mediante la batería, y vamos a tener la frontera del bloque de dieléctrico o de aislante, en donde vamos a tener, como dije, los extremos positivos de las moléculas ya alargadas, ya polarizadas. Precisamente este fenómeno que consiste en que las moléculas se distorsionen se conoce como el fenómeno de la polarización. Por eso es que llamamos carga de polarización a esta que aquí aparece. Entonces, decía, aquí aparece un menos Q de polarización, de tal manera que lo que vamos a tener es precisamente la superposición de cuatro superficies cargadas, dos de ellas, las externas, las láminas que forman el capacitor, cargadas a través de la batería, y vamos a tener dos superficies cargadas con cargas de signo contrario, que pues aquí fácilmente uno puede darse cuenta de que estas cargas de polarización que surgen en la frontera del material van a debilitar al campo eléctrico que teníamos en un principio. Aquí antes había mencionado que entre las placas del capacitor la carga libre que depositamos produce un campo eléctrico, y sí, y como de costumbre, ese campo eléctrico va de las cargas positivas a las negativas. Ahora vamos a seguir teniendo ese campo eléctrico que teníamos antes, solo que ahora va a estar
contrarrestado parcialmente por un campo eléctrico que ahora va en sentido contrario. Es decir, si nuevamente dibujo en color rojo las líneas que iban de la placa positiva a la placa negativa, ahora vamos a tener también otras líneas de campo que dibujo en color verde, que irían de la placa positiva a la placa negativa, pero estas placas son precisamente la superficie del material dieléctrico, del material aislante que hemos metido dentro del capacitor. Y lo que va a ocurrir es que, a diferencia de un conductor, aquí este efecto no va a producir una cancelación completa. Es decir, estas líneas que dibujo en color verde van a representar un campo que se opone al campo eléctrico inicial, pero no es tan grande en magnitud como el campo original. Por lo tanto, la resultante de estos dos campos va a ser algo que va a seguir yendo de la placa de arriba a la de abajo. Simplemente no va a ser tan intenso como cuando el dieléctrico estaba ausente. Al meter el dieléctrico, al rellenar con papel, con vidrio, con madera, con aire, el espacio entre las placas, lo único que vamos a lograr es que el campo eléctrico se debilite, pero no al grado de que se vuelva cero. En el caso de un conductor, ahí sí, recordemos, el campo eléctrico dentro del conductor se hace estrictamente cero en la situación estática. En ese sentido, podríamos decir que un conductor es extremadamente eficiente para producir un campo en contra del campo original. Aquí, en un dieléctrico, no tenemos un efecto a ese grado. Lo único que logramos es que el campo se debilite. Y, precisamente, como veremos enseguida, este factor, la constante dieléctrica del material, nos dice qué tanto se debilita el campo entre estas dos placas, por la razón siguiente. Aquí simplemente se trata de regresar a la expresión que teníamos en un principio, la definición de la capacitancia, para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces voy a hacer un dibujo para comparar. Aquí tenemos de nuevo el capacitor original, tenemos cierta área de las placas, en fin, una cierta capacitancia, y voy a suponer que este capacitor lo cargamos con una carga libre, así como aparece aquí, y eso produce, como ya decía, un cierto campo que voy a llamar E sub 0. Aquí el subíndice 0 es para representar un campo original. Ahora, cuando el espacio entre las placas se rellena con este material aislante, este dieléctrico, entonces el campo resultante ya no es tan intenso como antes, sino que precisamente va a reducirse en un factor que es la constante dieléctrica del material. ¿Cómo se ve eso? Bueno, imaginemos, para hacer las cosas concretas, que depositamos la misma carga libre en ambos casos. Por ejemplo, eso se puede hacer experimentalmente conectando, como dije antes, este capacitor a una batería. Eso hace que la carga fluya hacia las placas. Desconectamos la batería y de inmediato rellenamos el espacio entre las placas con este material aislante, sin permitir que la carga regrese a la batería, sino que la batería ya ha sido desconectada, así es de que la carga que se depositó sigue siendo la misma. Entonces aquí tendríamos una cierta capacitancia inicial, mientras que aquí, después de que hemos metido este material, la capacitancia que hay es un factor kappa, que es la constante dieléctrica del material, por la capacitancia original o inicial, como ustedes quieran verlo. Entonces, la capacitancia es, recuerden, la carga entre la diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial, en este caso, pensando que es un campo uniforme, y en ese sentido conviene pensar en un capacitor de placas planas, porque ahí sí el campo es uniforme aproximadamente. Entonces, lo que tendríamos en lugar de la diferencia de potencial sería E0 por D. Si estamos llamando, como antes, D a la distancia que separa estas placas, entonces este es la expresión, pues,
para la diferencia de potencial. Sería simplemente la magnitud del campo eléctrico por la separación entre las placas. Y algo similar ocurriría en este segundo caso. La definición de capacitancia sigue siendo la misma, solamente que ahora, aunque tendríamos la misma carga depositada, en eso estamos pensando, lo que vamos a tener es un nuevo campo eléctrico que voy a llamar E simplemente, y lo voy a representar aquí ahora con estas líneas color azul. Ya estas líneas en color azul representan el campo resultante que se origina por la presencia de la carga libre que se depositó en las placas y la carga de polarización o carga ligada que surge en el interior del material. Entonces, estas líneas azules ya son la resultante de sumar vectorialmente los campos producidos por todas las cargas que están aquí presentes. Bien, entonces lo que vamos a tener es que si combinamos estas dos relaciones, entonces lo que tendríamos es que Q sobre, aquí regreso al color negro, Q sobre E por D, que es, recuerden, esto es kappa por C0, es lo que está en la expresión de la derecha. Eso entonces tiene que ser igual a kappa por C0, pero C0 es Q sobre E sub 0D. Así es de que si cancelamos lo que se puede cancelar, y aquí lo que es cancelable, pues es la Q, que es común en ambos lados de esta igualdad, y la D. Entonces lo que podemos ver de aquí es que la magnitud del campo eléctrico en estas nuevas condiciones, aquí le llamo E a este campo, esta intensidad sería entonces igual a E0 sobre kappa. Entonces eso es lo que sale, repito, de la ecuación que tenemos aquí. Si ustedes despejan la E, precisamente van a obtener E0 sobre kappa. Entonces el resultado final es que, de acuerdo con estas ideas, bueno, de hecho es un resultado experimental, la capacitancia crece por este factor. Eso quiere decir que el campo eléctrico está disminuyendo en esta proporción, y lo único que estamos agregando aquí es dar una explicación, dar alguna forma de entender por qué es que el campo se debilita. Entonces este debilitamiento, esta atenuación, se debe a la aparición de esta carga de polarización que produce un campo en dirección contraria a lo que origina esta polarización. Entonces ese sería pues el resultado. Esto es muy útil porque a partir de esta relación vamos a ver que se puede establecer una ley de Gauss que conviene emplear en el caso de un dieléctrico. No es que la ley de Gauss que conociéramos antes deje de ser válida, sino que ahora hay otra forma que va a resultar más conveniente para esta situación, como veremos un poquito más adelante. Entonces voy a regresar a lo que teníamos arriba, solamente que ahora lo vamos a combinar con la ley de Gauss. Entonces vamos a hablar de una ley de Gauss para dieléctricos. Entonces tenemos la placa cargada con esta carga libre, y enfrente de esa placa, por parte del material, aparece otra carga, que es lo que aquí se ha llamado la carga de polarización. Entonces, si una tiene un signo positivo, por ejemplo, la otra tiene un signo negativo, y bueno, ya dijimos que hay un cierto campo eléctrico que se va a producir dentro del material, en la región entre las dos placas. De hecho, aquí estoy simplemente regresando a la misma figura que ya teníamos anteriormente, solamente que ahora lo quiero combinar con la ley de Gauss. Bien, lo que nos dice la ley de Gauss es que si nos fijamos en alguna superficie cerrada, y aquí pues una superficie cerrada conveniente sería una caja que encierre perfectamente a la placa conductora. Entonces, de acuerdo con la ley de Gauss, lo que tendríamos es que el flujo
a través de esta superficie, le voy a llamar S a esta superficie cerrada, el flujo de E.n de A tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Bien, la carga encerrada en esta caja pues sería la Q libre menos la carga de polarización. Aquí pongo el signo menos explícitamente, ya adelantándome al hecho de que esta carga de polarización es algo de signo contrario a la carga libre. Es decir, aquí estoy pensando que tanto la carga libre como la carga de polarización son números reales positivos, y precisamente la diferencia de esas cantidades es lo que hace que el campo E, que surge aquí en el espacio entre las placas, por eso se vea debilitado. Entonces, como de costumbre, en la expresión del lado izquierdo podemos sacar la E de la integral. El flujo a través de esta superficie cerrada solamente ocurre en la tapa inferior, que tiene una cierta área A, como ya hemos llamado en ocasiones anteriores. Entonces aquí hay una cierta área A mayúscula, es el área de la placa. Entonces, de esta relación se deduce que el campo que hay en estas condiciones es la diferencia entre la cantidad positiva, que es la Q libre, menos la cantidad también positiva, que es la carga de polarización, entre A por epsilon 0. Entonces, esa sería la expresión para el campo en estas condiciones. Mientras que, si uno hace exactamente lo mismo para el capacitor original, pues la única diferencia es que la carga de polarización no está. Entonces tendríamos de nuevo la placa cargada positivamente, igual que antes. Aquí todo es carga libre. Aquí la superficie cerrada que escogemos es la misma que en el caso anterior. Y hay un cierto campo eléctrico, que es lo que habíamos llamado E sub 0, que simplemente se debe a las cargas libres que hemos depositado con la batería. Entonces, haciendo básicamente el mismo análisis, nos queda que la integral sobre S de E.n de A es nada más la carga libre sobre epsilon 0, pero el campo que interviene en este caso es esta magnitud de 0, así es de que la integral de la izquierda que tendríamos aquí pues es simplemente la magnitud de E0 por el área de la placa. Aquí recuerden, por la parte superior de la caja y de los lados prácticamente se supone que no hay flujo, todo el flujo sería por la cara inferior, y el área correspondiente es el área de la placa, por eso es que esta integral se reduce a este valor simplemente. Entonces, de aquí tenemos que E sub 0 sería igual a la carga libre sobre A por epsilon 0. De hecho, este resultado no es nada nuevo, ya en varias ocasiones por diferentes razones lo hemos obtenido. Entonces, aquí la novedad pues es que, tal como se alcanza a ver en la parte superior, el campo eléctrico, ya en presencia del dieléctrico, es igual al campo que teníamos en el caso de vacío entre la constante dieléctrica del material que está rellenando el espacio entre las placas. Entonces, esta igualdad que tenemos aquí arriba la vamos a sustituir por lo que corresponde, ya teniendo aquí las expresiones para los campos. Entonces voy a juntar todo esto y entonces lo que se obtiene es que la E, que es la Q libre menos la carga de polarización sobre A epsilon 0, esto, recuerden, es la expresión para el campo eléctrico, ya con el dieléctrico, y este campo eléctrico es lo mismo que la intensidad del campo eléctrico sin el dieléctrico, que es esta última expresión, entre kappa. Entonces, lo que nos queda es, esto es igual a 1 sobre kappa por la Q libre sobre A epsilon 0. Entonces, aquí claramente hay un producto de A por epsilon 0 que se puede eliminar, y aunque en este momento no va a ser lo más importante, podemos determinar qué tanta carga de polarización se está produciendo en estos casos. Vean que, nada más por curiosidad, esto nos dice que la kappa por, déjenme escribirlo más claramente, que kappa por la Q libre menos la carga de polarización. Vean, cancelo el producto A epsilon 0 en ambos lados
y la capa que está en el denominador del lado derecho la incorporo del lado izquierdo. Entonces esto es lo que tendríamos. Esto es igual a la carga libre. Distribuyendo, lo que nos queda entonces es que capa menos 1 por la carga libre es igual a capa por la carga de polarización. Por lo tanto, de aquí llegamos a la conclusión de que la carga de polarización que va a aparecer en la superficie del dieléctrico es igual a capa menos 1 sobre capa por la carga libre. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, que de hecho es un caso que conviene mencionar por separado, ahorita explico por qué. En la lección anterior había comentado que el agua tiene una constante dieléctrica particularmente alta, del orden de 80, a diferencia de la constante dieléctrica del papel, de la madera, del vidrio, que son cantidades que no llegan típicamente al valor de 10. Para el agua destilada lo que tenemos es un valor muy grande, como de 80. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, por ejemplo, si la capa fuera 80, entonces este factor que aparece aquí sería 79 sobre 80. Es decir, la carga de polarización sería muy cercana a la carga libre. En ese caso, significa que la carga de polarización casi efectivamente llega a eliminar los efectos de la carga libre que estamos poniendo. Y si el espacio entre las placas estuviera lleno de agua destilada, entonces el campo eléctrico se debilita cerca de 80 veces con respecto al valor que teníamos en el vacío. Entonces, bueno, ese es un resultado que vale la pena tener en mente. El caso de vacío, como les decía, corresponde a escoger capa igual a 1, justamente. Entonces, este factor, capa menos 1 sobre capa, vale 0. Y eso quiere decir que en este caso no tendríamos carga de polarización, lo cual pues se entiende de acuerdo con lo que ya se dijo anteriormente. Aquí, para lo que nos interesa en este momento, lo que conviene hacer es regresar a la ley de Gauss que teníamos aquí arriba. Entonces regresemos a esta ecuación y ahora voy a hacer dos cosas. Voy a pasar este epsilon 0 al lado izquierdo y entonces lo que tenemos es que epsilon 0 por la integral de e.n de A sobre una superficie cerrada S va a ser igual a la diferencia entre la carga libre y la carga de polarización. Pero esa diferencia entre carga libre y carga de polarización es la carga libre sobre capa. Entonces podemos escribir Q libre sobre capa, o una forma final de escribir esto mismo sería esto que voy a dar a continuación, la integral sobre S de capa por epsilon 0 por e.n de A es igual a la carga libre. Y este resultado es muy útil y en ocasiones se le conoce como la ley de Gauss para los dieléctricos. Vean que pues es resultado de la ley de Gauss, de ahí la estamos obteniendo, pero una virtud de esta ecuación es que en ella lo único que aparece es ahora la carga libre. Aquí no necesitamos conocer qué tanta carga de polarización se está produciendo. Todo tipo de carga produce campo eléctrico, pero en esta fórmula lo único que necesitamos conocer es la carga libre. A la magnitud vectorial que aparece en la integral se le representa con un símbolo especial, se le da un nombre propio. Entonces se define un nuevo campo vectorial D, que en este caso sería capa por epsilon 0 por E, y a este campo vectorial se le conoce como el vector de desplazamiento. Entonces, bueno, el nombre quizá no sea lo más afortunado, pero pues de cualquier manera así es como se le conoce. Entonces, es decir, no tiene que ver con el desplazamiento, bueno, quizá si ustedes gustan, de las cargas dentro de las moléculas, pero en realidad el movimiento neto de cada molécula sería cero. Una parte de la molécula se desplaza en un sentido, la otra parte en sentido contrario,
Eso es lo que da origen a estos dipolos, pero no hay un desplazamiento neto. Entonces, bueno, el nombre no estaría plenamente justificado, pero pues ya por razones históricas se le sigue llamando así. Entonces esta D se conoce como el desplazamiento. Y simplemente es un objeto que resulta conveniente para casos como este, en donde tenemos dieléctricos presentes. Bien, ahora, decía que el caso del agua es muy especial, el hecho de que el agua tenga una constante dieléctrica particularmente alta, si se le compara con pues, la mayoría de los materiales no conductores que regularmente tenemos a nuestro alcance, como plásticos, vidrios, etc. Bueno, la razón tiene que ver con el tipo de molécula que es el agua. El agua es lo que se llama una molécula polar. ¿De qué se trata? Bueno, más o menos aquí como ilustración, recordemos que el agua está formada, cada molécula de agua, por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y regresando a esta imagen no muy justificable de los átomos y de las moléculas como bolitas, más o menos como los imaginamos en la física clásica, bueno, en el caso de la molécula de agua, esta imagen nos lleva a esta otra, de que una molécula de agua es lo que se llama una molécula que no es lineal, es decir, estos 3 átomos, tenemos 2 átomos de hidrógeno, aquí estaría un hidrógeno, otro hidrógeno, y el oxígeno, que es mucho más grande y masivo que los hidrógenos. Cada átomo de oxígeno tiene una masa que es aproximadamente 16 veces la masa de un átomo de hidrógeno ordinario. Entonces aquí precisamente esta diferencia de tamaño tiene que ver con ese hecho justamente. Y el punto importante es que, como dije, una molécula de agua no es una molécula lineal. Uno quizá podría imaginar que lo más natural es que los átomos estuvieran unidos formando una línea recta. Eso, por ejemplo, ocurre en otras moléculas como el dióxido de carbono, pero en el caso del agua, aquí se forma un ángulo que es cercano a los 105 grados, más o menos. Lo importante es que no es un ángulo de 180 grados y el hecho de que el oxígeno, digamos, tenga más afinidad hacia los electrones, hace que los electrones mismos estén más cargados hacia un lado que hacia el otro. Entonces, en forma permanente, una molécula de agua tiene un dipolo eléctrico, es decir, sin tener que deformarse, podríamos decir que la molécula de agua ya está deformada permanentemente, ya tiene un extremo que es predominantemente positivo y otro extremo que es predominantemente negativo. Eso quiere decir que la molécula de agua todo el tiempo se comporta como si fuera un dipolo, y recuerden, el momento dipolar es un vector que va de las cargas negativas a las positivas. Entonces, la molécula de agua en estas condiciones tiene un dipolo permanente. Debido a ese hecho, se le dice que la molécula de agua es una molécula polar y eso hace que ya no sea necesario tener un campo eléctrico externo para producir dipolos en estas moléculas. Los dipolos ya están. Lo único que pasa es que normalmente, si nos imaginamos una región donde hay muchas moléculas, otra vez regresemos a la imagen de estas 2 placas cargadas, una con un signo y otra con otro signo. Entonces, si aquí en medio, en un recipiente, ponemos agua destilada, pues lo que vamos a tener es muchos de estos dipolos, pero en forma normal, si no hay campo eléctrico, esos dipolos están orientados al azar, de tal forma que el efecto neto es 0. Pero cuando aplicamos este campo eléctrico que surge entre las placas positivas y negativas, estos campos hacen que estos dipolos que ya están ahí presentes se comporten como pequeñas brújulas que se van a orientar con el campo eléctrico. Esto ya se había visto anteriormente, habíamos visto que surge una torca sobre un dipolo cuando se coloca en un campo eléctrico uniforme. Entonces eso va a hacer que las moléculas tiendan a alinearse con el campo y entonces esa deformación, ese dipolo que ya existía, pues va a simplemente orientarse en la dirección del campo
y esa es la razón por la que en este caso tenemos un valor de la constante dieléctrica, digamos, relativamente grande. Bien, para terminar con esta lección, podemos ver una aplicación muy sencilla de la ley de Gauss para dieléctricos, en donde se puede apreciar un resultado que resulta ser bastante general. Vamos a imaginar que se tiene una carga puntual, vamos a llamarle Q simplemente, que se encuentra rodeada de algún medio. Aquí piensen ustedes que todo esto está inmerso en algún medio. Puede ser que esta carga la introduzcamos en un trozo de plástico, esté rodeada de agua destilada, esté simplemente en el aire. Recuerden, el aire es un medio dieléctrico también. Entonces la pregunta es muy sencilla. Si nos fijamos en algún punto a una cierta distancia r, como de costumbre, de esta carga Q, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico que se tiene en esas condiciones? Aquí este medio que rodea a esta carga tiene una constante dieléctrica kappa, que ahora ya no es 1, que correspondería al vacío, sino que ahora tenemos aquí un medio presente. Lo que podemos, igual que antes, suponer es que las líneas de campo que produce esta carga puntual son líneas rectas radiales que salen de la carga. Vamos a pensar que fuera una carga positiva, entonces tendrían esa orientación, y la única elección de una superficie cerrada que nos serviría para este caso es una esfera justamente centrada en la carga Q. Entonces imagínense que esto es una esfera de radio R centrada en el punto donde se encuentra la carga Q. Entonces aplicamos la ley de Gauss para dieléctricos. Aquí la pongo de nuevo a su consideración. Aquí en la parte superior aparece esta expresión. Entonces eso lo podemos aplicar en este caso. Entonces lo que tendríamos es que la superficie cerrada que en este ejemplo conviene tomar es otra vez una esfera, ya lo dije. Entonces tendríamos que la integral sobre S de kappa por epsilon 0 por E punto N de A sería igual a la carga libre encerrada, pero aquí la única carga libre encerrada es la carga Q que está ahí en el centro. Recuerden, dentro del material van a aparecer cargas de polarización. Sí, pero lo bueno de esta forma de escribir la ley de Gauss es que lo único que necesitamos conocer es qué tanta carga libre hay. Y aquí la única carga libre es la carga Q que metimos en medio de esta cantidad de aire o de agua o de cualquier otro material no conductor. Aquí precisamente el escoger esta esfera tiene que ver con que el vector unitario normal a la superficie va a ser colineal con el campo eléctrico, y en todos los puntos de esta superficie esférica la magnitud del campo eléctrico es exactamente la misma. Entonces, como esta integral sería una integral donde tenemos que tomar en cuenta el valor del integrando en los puntos de la superficie, bueno, resulta que en todos los puntos de esta superficie este integrando es constante. Entonces todo esto se puede sacar de la integral, y lo que vamos a tener, ya muchas veces hemos hecho cálculos similares, es que kappa por epsilon 0 por E, la magnitud simplemente, y la integral de dA lo que nos va a dar, como de costumbre, es 4pi r cuadrada. Ese es el área de una esfera de radio R. Esto es igual a la carga Q que hemos ahí colocado, y por lo tanto el campo eléctrico, aquí despejando, claramente se ve que es 1 sobre kappa por 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrada. Aquí, a propósito, he escrito los factores que aquí se mezclan de esta manera. Pongo la kappa aquí primero en el denominador, junto el 4pi epsilon 0, y finalmente esta R cuadrada la coloco debajo de la Q mayúscula. Pueden reconocer que esta última expresión, este producto 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrada, es justamente lo que viene de la ley de Coulomb junto con la definición del campo eléctrico. Y aquí la novedad es que en la presencia de este medio dieléctrico, el campo eléctrico ya no es lo que teníamos en el vacío, sino que ahora es esta cantidad que precisamente involucra el inverso de la constante dieléctrica. Si esta carga estuviera inmersa en agua destilada, entonces quiere decir que, como ahí la capa es cerca de 80,
el campo eléctrico que tendríamos sería casi 80 veces más débil que lo que hubiésemos tenido en el vacío. Entonces, esto más o menos nos da una cierta regularidad general. En presencia de los dieléctricos, el valor del campo se reduce justamente por un valor que corresponde al de la constante dieléctrica. Aquí ya nada más por agregar un dato no muy relevante, se acostumbra el unir la capa, la constante dieléctrica, con la epsilon 0. La epsilon 0 se conoce como la permitividad del vacío. Entonces, capa por epsilon 0 se unen para formar una nueva cantidad que simplemente se representa con la epsilon, ya sin el subíndice. Y a esta nueva cantidad, esta epsilon, se le conoce como la permitividad del material, que va a ser entonces igual a la del vacío por la constante dieléctrica. Entonces, aquí finalmente uno puede entender por qué esta epsilon 0 se relaciona con el vacío. O sea, anteriormente uno no veía la razón de llamarla así. Bueno, quizá en este punto finalmente uno pueda entender esta diferencia. Bien, en este punto entonces quiero concluir esta lección dejando para la siguiente algunos ejercicios donde vamos a mostrar como aquí cómo se aplica todo esto y estas ideas que aquí hemos estado agregando. Bueno, por su atención, muchísimas gracias.